El teu to és de tan empipat i te'n vas, ràpid el pas, prement la pressa, fixa el terra l'esguard, punys mig closos, llavis murris, mai has viscut res pitjor. Trist, molt endins, per la fi sobtada d'una jove mare. Si almenys Déu existís, t'hi podries desfogar, però la ciència religiosa de la casualitat t'ha deixat sec el plor, t'ha pres l'eternitat. I si sense Déu, contra qui airar-se, a qui pregar, amic i ateu? La roca. Necesitamos una roca que no se mueva para no ser llevados por las olas que suben y bajan, o corrientes que nos lleven por aquí y allá, entre la multitud de ideas, filosofías y religiones meramente humanas en todas las culturas y épocas. La última cosa nueva de moda no nos da esta estabilidad, sino siempre queda el Dios no conocido, como experimentaron los célebres atenienses hace un par de milenios. Dios es la roca que necesitamos. Podemos esquivar la cuestión halagándonos de liberales que creen que todas las teorías conducen a la misma verdad, y evitar la responsabilidad de seguir sinceramente lo que queremos. Pero la conciencia nos pide que busquemos la verdad y la sigamos, no los fragmentos esparcidos entre tantas ideas que se contradicen entre sí. Protestamos instintivamente por las injusticias que vemos o sufrimos, aunque nos cuesta ver las que nosotros mismos hacemos. Por mucho que agradezcamos los grandes avances materiales conseguidos a través del tiempo y tengamos fe en la última cosa nueva, basta un diminuto bicho como el COVID
para demostrar que necesitamos algo más sólido, algo capaz de eliminar todo mal. No bastan nuestros esfuerzos para esto. Solo Dios, que es eterno y todopoderoso, puede hacerlo. Él nos creó y Él nos ama. Es justo, el Todopoderoso, que no puede mentir, rechaza, juzga y quita el mal, que es una afrenta a su propia santidad. Por el amor que nos tiene, no puede dejar la cuestión sin solucionar. No se trata solamente de sus intenciones, sino de su intervención histórica en un hombre, Jesucristo, que fue visto, oído, tocado y seguido. La palabra, el Hijo, la vida, el Salvador que ahora salva a todo el que ponga su fe en Él. Espera ser recibido personalmente por cada uno. Siendo Dios en su naturaleza, Él es y está por encima de todas las vicisitudes y del espacio y tiempo. Fue hecho hombre para venir aquí, vivir una vida sin pecado y sufrir todo lo que exigía nuestro pecado y pecados al morir, cumpliendo al resucitar y ser coronado con gloria en el cielo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar al mundo, a los pecadores. Él es la roca que necesitamos. Hemos titulado el mensaje de hoy Vivamos la vida,
Vivamos la vida a nuestra manera y, si puede ser, sin hacer mal a nadie. O como decía Zaqueo a Jesús, si he defraudado a alguien, se lo devuelvo multiplicado por no sé cuántas maneras. Pensemos un poco en esta frase: vivamos la vida a nuestra manera y sin molestar a nadie, sin hacer mal a nadie. Si todas las personas que hay en este mundo fuésemos así, me incluyo yo también, el mundo seguramente sería muy diferente. Pero creo que, sin duda, mucha violencia, mucho robo, mucha corrupción desaparecería si cada uno viviera su vida a su manera, sin hacer mal a nadie. Pero ¿es esto suficiente? ¿Es esto el todo de la vida de una persona? Tenemos diferentes modelos o ejemplos en la historia y en el mundo actual. Por ejemplo, tenemos a Pere Casaldàguila, que murió en estos días, hace poco, a la edad de 92 años. Creo que en los años 60, él nació en Cataluña, pero en los años 60 se fue, o tuvo que irse, no sé, a Brasil, y allí dedicó años y años y años a defender y ayudar a personas maltratadas, oprimidas, pobres, con necesidades. Es otra manera de vivir, ¿verdad? Es otra manera de actuar. Esta persona creo que no pensaba tanto en voy a vivir mi vida a mi manera sin molestar a nadie. Tenía otro objetivo delante de sus ojos, que era: hay personas que se lo pasan mal y yo quiero ayudar a estas personas a seguir adelante y a defender, entre otras cosas, sus derechos. Si hacemos un balance, me pregunto, ¿quién es más feliz? ¿La persona que solo busca sus intereses, eso sí, respetando a todo el mundo? ¿O la persona que todas sus energías y sus esfuerzos, sin duda porque conocía a Dios y conocía el amor de Dios y quería compartirlo con otras personas? Al final y al cabo, al final de los días de nuestras vidas, que pueden ser años, pueden ser muchísimos años, como en este caso 92, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero si hacemos un balance, ¿qué es lo que nos ha satisfecho más de nuestras vidas? Alrededor, pues, de este tema quisiera comentar con vosotros el ejemplo que tenemos también en otro famoso del primer siglo de nuestra época, Pablo. Pablo, si me acompañáis, podemos leer Filipenses, el capítulo 1, versículos del 12 al 21, y vemos cómo en su situación especial en estos momentos, cómo reacciona él y cuáles son los objetivos de su vida. Dice así en Filipenses 1, 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte,
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Maravillosas palabras del apóstol Pablo en una epístola a los Filipenses. En muchas epístolas empieza diciendo yo, apóstol de Jesucristo, etcétera, etcétera. En esta epístola empieza diciendo siervos, Timoteo y yo, siervos de Jesucristo. Y me gusta cómo empieza, cómo introduce esta situación. Es como si dijera, tengo que contaros algo, quiero que sepáis. Es necesario que entendáis cuál es mi situación y quiero que la comprendáis. Y espero que hoy Dios nos ayude a los que estamos aquí a comprender cómo se sentía Pablo y por qué era tan importante para él que las personas que él apreciaba en esa ciudad también lo entendieran. Tengo que contaros algo. Súbditos, seguidores, discípulos, dice, tengo que contaros algo, hermanos, de igual a igual. ¿Cuántos problemas hay en nuestra vida, en nuestra sociedad, cuando algunos toman el pedestal y parece que por estar encima de un púlpito o de lo que sea, o de una capacidad adquisitiva o de un lugar público, seamos más que los demás? Todo esto es un engaño y no sirve de nada. Quiero que sepáis, hermanos, todos estamos igual en este mundo, todos llegamos desnudos y todos nos morimos más o menos de la misma manera y nos vamos al otro mundo sin podernos llevar nada físico de aquí. Entonces Pablo empieza a hablar y dice, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, y yo me pregunto, ¿cuáles son estas cosas que le han sucedido a Pablo? Podía ser que le tocase la lotería porque el capítulo es muy animado, le tocó la lotería o había tenido 2 nietos o tenía un trabajo nuevo o al revés. No, el apóstol Pablo, sin merecerlo seguramente, se hallaba en la cárcel. Este es su contexto en el que escribe esto. Y escribe con ilusión, y yo me gozo y me gozaré todavía, ahora y en la eternidad. Y dice, las cosas que me han sucedido son las que me hacen tener gozo. Y piensas, ¿cómo es posible un hombre como él, energético, que le gustaba predicar y trabajar y viajar y correr mundo y estar en Jerusalén con su familia y con los suyos, hablando de Dios y pasear haciendo viajes misioneros, fundando iglesias, por la envidia de los judíos, por la fuerza del poder romano, se encuentra encerrado sin libertad? Y dice, quiero que sepáis, hermanos, que todas estas desgracias que el mundo ve, que cualquier de nosotros estaría triste, encerrado, ¿cómo es posible que Dios permita que yo esté aquí encerrado? Él dice, esto ha sido positivo. ¿Por qué? Porque lo importante no es para Pablo, voy a vivir mi vida sin hacer mal a nadie. Lo importante para Pablo tampoco era necesariamente ir a defender los derechos de unas personas oprimidas en otro lugar del mundo. Lo importante para Pablo era el progreso del Evangelio. Y él está contento, porque a pesar de sus cadenas, cadenas significa su prisión, su cárcel, el Evangelio progresa. El Evangelio se desarrolla. Podemos preguntarnos, ¿qué significa esto? ¿Está cambiando el Evangelio? El Evangelio estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento. El Evangelio se cumple en los tiempos de Jesús y el Evangelio se predica en la época de Pablo y hasta nuestros días. No se trata de que el Evangelio haya cambiado, sino todo lo contrario. Se trata de que el progreso del Evangelio es que más y más y más personas están escuchando el Evangelio. El Evangelio está llegando a más personas. Y esto, seguramente para Pablo, era lo más importante
de su vida. Pablo era una persona, como hemos dicho, fuerte de carácter, trabajadora y esforzada, pero evidentemente tiene sus limitaciones, ¿verdad? Como nosotros. ¿Cuántas veces? Por lo menos la segunda parte. Yo la primera no tanto, pero la segunda sí, ¿no? No siempre hacemos lo que queremos hacer, no siempre podemos hacer lo que nos vendría en gana hacer. Y aquí tenemos a Pablo, una persona poderosa, no era un cualquiera desde el punto de vista humano de los judíos. Era una persona formada, una persona con medios para tirar adelante, pero se encuentra limitado. Dice, todo el pretorio y los demás han escuchado el Evangelio. Tal vez el Imperio Romano podía pensar que gracias a su fuerza y su poder habían conseguido retener a Pablo. Tal vez los judíos pensaban que por su fuerza y por su estrategia habían conseguido que el Imperio Romano retuviera a Pablo, pero en realidad Pablo dice, todo esto que me está pasando lo controla Dios para que el Evangelio crezca. Resumiendo, pues, el poder de Dios está por encima de nuestras capacidades personales. El poder de Dios está por encima de nuestras situaciones personales y el poder de Dios está por encima de todos los poderes que nos rodean. Y luego vemos una segunda parte del capítulo, o segunda parte del trozo del capítulo que hemos leído, que a mí siempre me ha sorprendido, cada vez menos, porque mirando la profesión cristiana, me doy cuenta de cuán cierto y cuán real es esto. Pablo está en la cárcel. Pablo, el que iba por todas partes y haciendo incluso milagros e incluso fundando iglesias por todas partes, está encerrado. Y entonces hay algunos que al ver que Pablo está encerrado, pues dice, cobran ánimo, se sienten más fuertes. Dice, si él sufre por el Señor, yo también quiero sufrir por el Señor. Y salen a la calle y predican el Evangelio. Por otro lado, hay otras personas, curiosamente, que predican el Evangelio por orgullo, para fastidiar a Pablo o para causarle problemas a Pablo. Dices, ¿cómo es posible esto? Esto es lo que pone en estos versículos. Y parece sorprendente, pero si miramos atrás y si miramos al presente actual en nuestras vidas, en toda la historia del cristianismo, creo que podemos encontrar todo tipo de personas que hablan de Jesús. Hay personas maravillosas, como dice aquí, que honradamente hablan de Jesús. Hay personas que tienen una vida nefasta, terrible, y hablan de Jesús. Hay personas que hablan de Jesús ayudando a otras personas para hacer el bien, mientras que hay personas que hablan de Jesús mientras se enriquecen con esta causa. Hay cosas terribles, hay cosas maravillosas, pero de la misma manera que allí en la experiencia de Pablo hay personas que predican el Evangelio para el bien de sus compañeros y para la gloria de Dios, también hay personas que predican el Evangelio para fastidiar a Pablo, para causarle problemas, para ser más guapos que Pablo, para ser más famosos que Pablo. Todo esto lo hemos visto, lo vemos y lo seguiremos viendo en la profesión cristiana. Muchas veces hay personas que están dolidas y decepcionadas por el ejemplo que han dado algunos cristianos a su alrededor, pero Pablo dice, de una manera u otra, lo que a mí me llena de gozo, lo que me gusta, lo que me interesa, es que Cristo es predicado, Cristo es presentado, el Evangelio, la palabra de Dios es presentada. Por esto es importante, como cristianos del siglo XXI, que tengamos esto en cuenta. Hay miles y miles de casos de personas que son un ejemplo maravilloso en el cristianismo de servicio y de entrega y que vale la pena imitar. Hay miles de personas también en el cristianismo que son
una auténtica vergüenza desde el punto de vista humano o ético, o personas que buscan sus intereses, o personas que predican solo para molestar a otros. Tenemos que entender que lo importante no es tanto quién nos lo está contando, sino el maravilloso mensaje del Evangelio de Cristo. Aquí es necesario que tengamos en cuenta que no es lo mismo el cristianismo que lo que habla Pablo en estos versículos. Él habla del Evangelio, él habla de Jesucristo, él habla de la palabra de Dios que se predica a las personas. No confundamos el cristianismo, cualquier tipo de cristianismo, cualquier tipo de denominación o institución o religión cristiana con lo que está diciendo Pablo. Lo importante no es esa institución o esta denominación, que sin duda puede ser un buen lugar donde desarrollarse o puede ser un lugar nefasto, depende del tipo de institución o religión o lo que sea, pero lo importante es que el mensaje sea el que da Dios, que el mensaje sea Jesucristo mismo. Por esto, a la pregunta, me parece muy bonito que Pablo se emocionara por el Evangelio, por el progreso del Evangelio en el siglo I, pero chatu, estamos en el siglo XXI, ¿todavía tenemos que emocionarnos porque el Evangelio progresa? La respuesta la hemos dicho hace poco. No se trata de una religión que va creciendo y va llenando países y más seguidores, aunque parece que ahora, por ejemplo, en Europa ya no se lleva y parece que ya hablamos de la Europa post-cristiana. No se trata de esto. No se trata de la religión cristiana lo que estamos hablando. Pablo no estaba vendiendo la religión cristiana, no estaba contento porque crecieran los conventos, por decir algo. Pablo estaba contento porque en los conventos, que todavía la cosa no estaba muy verde, ¿no? Estaba contento porque allí se hablaba de Cristo. Lo que realmente estamos predicando hoy es a Cristo, no la religión. Y dirás, ¿en el siglo XXI todavía necesitamos esto? La respuesta no la damos nosotros. La respuesta viene de Dios. Dios dice, esta es mi palabra y en esta época voy a hablar a través de Jesucristo. Cuando Dios decida que hay suficiente, dejaremos de hablar. Pero ahora nos gozamos, como dice Pablo, en que Cristo sea anunciado. Y esto es mucho más importante de lo que parece. No se trata tanto, que se puede respaldar con teología y con filosofía y con religión y con muchas cosas, con mucha estudio y erudición sobre el tema. Esto existe y puede ser correcto en su lugar, pero no se trata de esto lo que emociona a Pablo. Lo que emociona a Pablo es una persona más que conoce a Jesús, una persona más que escucha el mensaje de Jesús y dice, quiero seguir a esta persona. Una persona más que escucha el mensaje de Jesús y es amigo de Jesús para siempre. Nos gozamos en que Cristo sea anunciado. El objetivo de nuestras vidas, nosotros que de alguna manera hemos conocido a Jesús, tiene que ser este. ¿Hasta qué punto y de qué manera más y más personas conocen a Jesús? Nos gozamos en que Cristo sea anunciado. ¿Y por qué? Pues Pablo lo tiene muy claro. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa esto? El vivir de Pablo no es vivamos bien sin molestar a nadie. El vivir de Pablo no es otro objetivo que aquel de tener a Cristo en el centro de su vida y compartir Cristo con cualquier persona. Y si pasa algo,
y tiene que pasar, porque todos tarde o temprano podemos morirnos. La muerte es ganancia. ¿Por qué? ¿Es suicida? Tenía ocasiones, Pablo, para sacarse la vida. Tal vez tenía motivos para sacarse la vida, pero los tiros no van por aquí. El morir es ganancia, porque estaré definitivamente, para siempre y sin estorbos, con aquel que tanto he amado, con aquel que tanto he predicado en este mundo, Jesucristo. Por lo tanto, cuando hacemos de Jesucristo la razón de nuestras vidas, tenemos el presente garantizado. Fijaos, un Pablo, una persona activa recluida en cárcel, es capaz de estar contento porque Cristo progresa. Tenemos el futuro garantizado porque Jesús es una roca en nuestras vidas que no puede fallar, todo lo demás puede fallar, pero nuestro futuro está en manos de Cristo y tenemos la eternidad. Como dice Pablo, el morir es ganancia. El más allá será mejor todavía que el presente. Todo esto, sin duda, es maravilloso. Todo esto es grande y todo esto nos tiene que emocionar a nosotros y esta emoción tiene que ser suficiente para que nos gocemos cuando otras personas disfrutan de lo mismo que nosotros. Que Dios os bendiga y os dé de disfrutar, igual que Pablo, igual que millones de personas hoy también, de Jesús como el centro de vuestras vidas. Amén.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, del 13 al 18.